Bienvenidos a esta actividad. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación y nuestro tema es leemos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables. Y el propósito de esta actividad es leemos y analizamos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables para el cuidado de la salud. Este es el texto que leerás, pero antes vas a observar y leer el título y los subtítulos, ¿no? Para predecir el contenido o de qué trata el texto. ¿Cuál es el título? Plantas medicinales. Y los subtítulos son Muña, Ercampuri y Achú. ¿Ya? Una vez que lo leas, vas a predecir el contenido del texto. Para eso vas a leer algunas preguntas. Número 1. ¿Qué conoces sobre el uso de estas plantas? ¿Qué conoces sobre la muña, el campuri y achiote? Número 2. ¿Para qué crees que es importante esta información? ¿Será importante? Seguro que sí. ¿Y para qué crees que es importante la información que te dan sobre estas plantas medicinales? 3. ¿Has leído algún texto similar? ¿En qué ocasión? ¿Y para qué? Si tú recuerdas las actividades anteriores, en algún momento hemos leído un texto similar, ¿cierto? ¿En qué ocasión hemos leído y para qué hemos leído? ¿Qué información crees que encontrarás? ¿Qué crees que nos hablará de la muña, del ercampuri, del achiote? ¿Qué crees que te hablará? ¿Cuál será la información? Y aquí está parte del texto que vas a leer y nos dan algunos consejos para poder entender mejor. Recuerda, lee cada parte del texto. Detente las palabras que no entiendas y, de ser necesario, relee el párrafo completo. Esto te ayudará a comprender el significado de algunas palabras nuevas para ti. Usa el diccionario para conocer el significado de las palabras que no conoces. Puedes subrayar o realizar anotaciones al costado del texto o en tu cuaderno. ¿Qué nos están pidiendo entonces? Que leas y releas, ¿no? Los párrafos. Que busques en el diccionario las palabras que no conoces. Que subrayes o realices anotaciones. Bien, entonces vamos a empezar subrayando algunos datos importantes. Y aquí nos dice que la flora peruana está conformada por 25.000 especies y 1/3 son endémicas. Y aquí hay una palabra un poco desconocida, ¿no? Endémicas. ¿Qué significará? Si vas al diccionario vas a encontrar o que significa perteneciente a una zona geográfica limitada y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que 1/3 de esos 25.000 son propios de un determinado lugar del Perú y que no lo vamos a encontrar de manera natural en otras partes del mundo. Y si lo encontramos es porque lo han llevado del Perú a esos lugares. ¿Qué más? Que el Perú es el 5.º país en el mundo en número de especies, es decir, ocupa el 5.º lugar. Otro dato, gran parte de estas plantas, ¿no? De estos 25.000, se encuentran en la Amazonía u Oriente peruano. Otro dato, aproximadamente 5.000, ¿no? De los 25.000, 5.000 plantas han sido identificadas botánicamente. ¿Qué significa que han sido identificadas botánicamente? Y aquí nos dan un significado, ¿no? Que han sido identificadas, estudiadas, ¿no? Sobre todo eso, que ya han sido estudiadas, clasificadas a partir de sus características específicas y generales. Quiere decir que estos 5.000 plantas ya han sido estudiadas botánicamente. La mayor parte son nativas,
¿no? La mayor parte de estos 5.000, como ya lo han estudiado, se han dado cuenta que son nativas de nuestro país. Y eso es aproximadamente 4.400. Y unas 600 especies son introducidas. ¿Qué quiere decir que son introducidas? Que son traídas de otros países. Igualmente, la mayoría de las especies nativas, ¿no? La mayoría de esos 4.400, ¿no? Son silvestres. Y cerca de 2.000 son cultivadas. Y así tú irás subrayando, buscando en el diccionario algunas palabras que no conoces. Este es otra parte del texto que tú seguirás subrayando y buscando las palabras que no conoces y también haciendo anotaciones. Algo importante, que el texto te da una fuente confiable. Si tú copias este link y buscas en la web, te vas a dar cuenta que esa información fue sacado del Instituto Nacional de Salud. El texto también nos habla de algunas plantas medicinales, como la muña, y nos dan su nombre científico, partes utilizadas, es decir, qué parte de la muña se utiliza. Por ejemplo, sus hojas, tallos y flores, y el uso tradicional que le dan a esa planta. Y de igual forma está la fuente de donde se sacó esa información. Otra planta, el ercampuri. Está el nombre científico, partes utilizadas y uso tradicional, y la fuente, ¿no? De dónde se sacó la información. Recuerda que el propósito era: leemos y analizamos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables para el cuidado de la salud. Sí, el texto te da la fuente de dónde se sacó esa información. Y la última planta, que es el achiote, ¿ya? No olvides subrayar, porque más adelante te van a pedir esa información, las partes que se utilizan de esa planta y el uso tradicional, los datos importantes. También, ¿no?, recalcar que en todo o en cada uno te dan la fuente de donde sacó esa información. Después vas a elaborar un organizador a partir de las ideas principales que identificaste en el texto. El título lo vas a poner en el centro. Y ahora vamos a ver cómo lo vas a elaborar. A ti te va a llegar el organizador con algunas preguntas. En el centro va a estar el título del texto y en esta primera hoja te piden la información acumulada de las prácticas ancestrales. ¿Para qué ha sido importante? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? De todo lo que se sabe sobre las prácticas ancestrales. ¿Para qué habrá sido importante? Por ejemplo, ¿habrá sido importante para preparar medicamentos? ¿Habrá sido importante para la medicina, para la ciencia? ¿Tú qué dices? Y en esta otra hoja, ¿a qué hace referencia la frase acumulando prácticas ancestrales? En alguna parte del texto te mencionan esta frase. Tú tienes que leer el párrafo, ¿no?, completo para darte cuenta bajo ese contexto qué significa esta frase, acumulando prácticas ancestrales. Otra pregunta. En el mundo, ¿qué puesto ocupa el Perú en número de especies? ¿Dónde se encuentra una gran parte de las plantas medicinales del Perú? Todo eso habíamos subrayado, ¿no? ¿Cuáles son los usos que les dan a las plantas nativas? Y por último, cerca de 2.000 plantas son cultivadas, ¿no? Te están afirmando, aproximadamente. ¿Cuántas plantas son silvestres? Te están pidiendo. Recuerda que en el Perú hay aproximadamente 25.000 especies. Si cerca de 2.000 ya son cultivadas, ¿cuántas serán silvestres? ¿Qué vas a hacer tú?
vas a dibujar otra flor e irás completando con los datos que te pide. Por ejemplo, en este pétalo te pide qué puesto ocupa el Perú en número de especies, ¿no? Tú vas a ir a tu texto y como tú ya has subrayado datos importantes, buscarás dónde te da esa información. Y aquí está. Es el 5º país en el mundo en número de especies. Y tú puedes ponerlo de esta forma. En el mundo, el Perú es el 5º país en número de especies. Y acá hay otra pregunta. ¿Dónde se encuentra una gran parte de las plantas medicinales? ¿Qué podrías poner? ¿Recuerdas? Y aquí te sugerimos uno. Una gran parte de las plantas medicinales del Perú se encuentra en la Amazonía, ¿no? O también podrías poner que la mayor parte de las plantas medicinales se encuentra en la Amazonía. ¿Ya? Recuerda que tú tienes que poner con tus palabras. Y en esta parte vas a contestar el significado de algunas palabras o frases que te dan. Número 1. ¿Por qué se las llama plantas endémicas? ¿Por qué se dice plantas endémicas? En algún momento nosotros mencionamos eso, ¿no? O también tú puedes buscar en el diccionario qué significa endémicas y de acuerdo a eso vas a darle un significado. Pero es importante que leas en el texto. Ahí también te menciona. 2. Según el texto, ¿qué significa que las plantas sean identificadas botánicamente? También te habíamos mencionado ese dato. Según el texto, ¿qué significa que la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres? ¿Qué significa eso? 3 preguntas que tienes que contestar. Recuerda, es importante asegurar que hemos comprendido el texto en general para luego identificar aquella información que nos interesa y que responde a nuestros propósitos. Para hallar información de tu interés, primero identifica de qué trata cada parte del texto y céntrate en aquellos subtemas relacionados con el contenido que buscas, ¿no? Que lo vas a subrayar, solo lo que tú buscas, solo de lo que es de tu interés. Cada vez que leas un texto, debes preguntar, ¿para qué lo leo? ¿La información me es útil? Y de acuerdo a eso tú subrayarás, ¿no? Si te es útil. ¿Es un texto confiable? Ver de dónde fue sacado esa información. Y finalmente vas a evaluar tus aprendizajes tomando en cuenta estos criterios que también se te mencionó en un inicio, ¿no? Lo que se esperaba que lograras en esta actividad. Hemos terminado la actividad de hoy. Recuerda guardar tu trabajo en tu portafolio, pero antes le envías a tu profesor y a tu profesora. Te espero en la próxima actividad.